Hola a todos vosotros, bienvenidos a mi canal, soy David Escos. Especialmente bienvenidos a aquellos que habéis visto este canal por primera vez. ¿Cómo derivó Lorentz las transformaciones de Lorentz? Es una pregunta magnífica porque casi todos nosotros aprendemos la manera en la que lo hizo Einstein. Pero la semana pasada, Alfredo, uno de los miembros del canal, me hizo esta pregunta y de hecho ya varias veces, que le gustaría conocer, le gustaría ver un vídeo sobre cómo Lorentz originalmente desarrolló y generó sus transformaciones de Lorentz. Pues muy bien, voy a resolver esa cuestión y también aquellos de vosotros que seáis nuevos, si os gusta el vídeo y os gusta también mi canal, os invito también a suscribiros para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Muy bien, pues Hendrik Lorentz fue un físico holandés, nacido en 1853, aquí está, y murió en 1928. Y fue el padre de la relatividad especial. Sí, y diréis, ¿pero no fue Einstein? Pues no, él de hecho fue el primero en derivar las ecuaciones de la relatividad especial, simplemente que no llegó a la profundidad y a las consecuencias que consiguió Einstein. Por poneros un ejemplo, Lorentz definió el tiempo propio, definió la contracción y la dilatación. El factor gamma se llama factor gamma de Lorentz y lo que normalmente se comenta es que inspiró, entre comillas, a Einstein. Pero si prestáis atención a esta presentación veréis que, de lo que vamos a hablar aquí es precisamente de física relativista. Es decir, él fue el padre, al menos lo considero yo así, como el padre de la relatividad especial. Inspiró a Einstein para generalizar lo que hoy vamos a aprender. Muy bien. ¿Qué hizo Lorentz? Pues bueno, Lorentz lo hizo de una manera un poquito más farragosa en sus trabajos. Yo lo he simplificado todo para que sea mucho más sencillo de seguir. Pero básicamente Lorentz era un, entre comillas, creyente del éter. El éter no es un concepto descabellado como mucha gente lo considera hoy en día, dado que la luz era una onda y se sabía que las ondas necesitan un sustrato para poder moverse, ¿no? Entonces, el éter era el supuesto sustrato por el cual las ondas electromagnéticas se propagaban. Entonces, lo que hizo Lorentz fue estudiar la propagación de las ondas electromagnéticas en el éter. Hoy en día sustituid la palabra éter por vacío, ¿de acuerdo? O por espacio-tiempo si queréis. Entonces, la premisa con la que él trabajó fue que la luz viaja por el éter a velocidad constante y que da igual cómo se mida y desde qué sistema de referencia se mida, si la luz está viajando por el éter, la velocidad de la luz al medirse siempre es constante. ¿Os suena esto de algo? Pues muy bien. Comencemos, imaginémonos pues que tenemos aquí un satélite, aquí está el espacio con el éter de fondo y aquí está la Tierra. Y entonces el satélite pues lanza un rayo de luz así hacia la Tierra que recorre una longitud L. Y esto lo hace en un tiempo aquí mayúsculo y en rojo, de tal manera que, como vosotros sabéis, la división de la longitud de recorrida por el rayo de luz y el tiempo que tarda es igual a c. Y en esta situación donde el éter, es decir, pensemos en el sistema de referencia, está quieto, él lo definió como tiempo propio, el tiempo medido, bueno, longitud y tiempos propios, el tiempo medido por un observador cuando la luz se está moviendo a través del éter. Este es el tiempo propio, en reposo. Bien, entonces lo que él quiso averiguar o deducir en sus ecuaciones fue qué sucede si, por ejemplo, la Tierra que está rotando se mueve o nos movemos con respecto al fondo del éter. ¿Qué es lo que sucede a la luz? Y entonces él
hizo lo siguiente. Dijo, por ejemplo, si el éter, el fondo, se desplaza a la derecha con una velocidad constante, que es lo mismo que decir que nosotros que estamos en la Tierra nos movemos hacia la izquierda a una velocidad constante, lo que sucede al rayo de luz que lanzamos es lo siguiente. Fijaos. El rayo de luz, como viaja en el éter, va a recorrer una distancia acompañando al fondo del éter, independientemente de que nosotros nos estemos moviendo. Esto es lo que recorre la luz. Pero lo que dijo Lorentz es que si nosotros medimos, incluso estando quietos, el espacio y el tiempo que tarda la luz en recorrer esta distancia desde nuestra perspectiva, también tiene que dar c. ¿Por qué? Porque se está trasladando en el éter. ¿Vale? Esta es la distancia que ha recorrido en el eje de las x por el desplazamiento del éter, esta de aquí, que básicamente es la velocidad que lleva el fondo del éter por el tiempo que ha tardado en llegar el rayo a la superficie del planeta. Esta es la distancia que ha recorrido. Esta es la distancia real en el tiempo t en verdecito, que es el tiempo que estamos midiendo nosotros ahora mientras el éter se está moviendo. Esta es la distancia real que ha recorrido el rayo desde nuestro punto de vista, recorriendo el éter, y la vamos a llamar h. Y esto lo recorre en un tiempo t. El desplazamiento horizontal viene dado por d, que lo recorre en un tiempo t, multiplicando la velocidad de desplazamiento del éter. ¿Veis un poquito el planteamiento que utilizó y su razonamiento? Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es operar. Vamos a operar para intentar obtener una relación entre el tiempo propio, que es el tiempo que transcurre para el rayo de luz en el éter cuando no se mueve, y el tiempo cuando el éter se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces ponemos este diagrama que hemos obtenido de las diapositivas anteriores. Esta es la longitud L que recorre en reposo el rayo de luz, y esta es la longitud h que recorre el rayo de luz en el tiempo t. ¿De acuerdo? Y esta es la distancia, como hemos visto antes. Y sabemos que la longitud L entre el tiempo propio, como hemos visto inicialmente, tiene que ser igual a c. Pero de la misma manera, la división de h entre el tiempo que ahora estamos midiendo en el éter que se está moviendo, este tiempo de este sistema de referencia que se está moviendo, esta división también tiene que ser c. ¿De acuerdo? H entre el nuevo tiempo es igual a c. Tenemos un tiempo propio asociado al éter quieto y un tiempo en movimiento asociado al éter que se está moviendo. Muy bien, y además sabemos que h al cuadrado es igual a d al cuadrado más l al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Y ahora es realmente sencillo, simplemente tenemos que sustituir d cuadrado por la expresión correspondiente a d y l cuadrado por la expresión correspondiente a l, y lo mismo con h, y meterla en nuestra ecuación de Pitágoras. Y fijaos, aquí ya sustituimos, esto es vt, v cuadrado, t cuadrado más, ahora l, aquí despejamos l, que es igual a ct, y lo colocamos aquí, c cuadrado, t cuadrado en rojo, que es nuestro tiempo propio. Y ahora hacemos lo mismo con h, que va a ser igual a c cuadrado por t en verdecito al cuadrado, el tiempo en movimiento. Y tenemos esta ecuación tan importante, c cuadrado t verde al cuadrado es igual a v cuadrado t verde al cuadrado más c cuadrado t rojo al cuadrado. Este es el tiempo propio y este es el tiempo en movimiento. Pues bueno, vamos a operar con nuestra ecuación. Y lo primero que hacemos es despejar c cuadrado t cuadrado. ¿Veis? Esto lo pasamos al otro lado y tenemos
c cuadrado t cuadrado menos v cuadrado t cuadrado. Ahora lo que hacemos es dividir ambas expresiones por c cuadrado. Podríamos hacerlo así o no, es irrelevante, ¿no? Pero como queremos dar una expresión al tiempo propio, ponemos t cuadrado en rojo es igual a t cuadrado en verdecito, al tiempo en movimiento menos esta corrección. Y fijaos, v cuadrado por el tiempo al cuadrado va a ser x cuadrado, porque v es x entre t verde. ¿De acuerdo? Es la velocidad que se está desplazando en la distancia en el eje de las x dividido el tiempo que tarda. Por lo tanto, esto va a ser x cuadrado o d cuadrado si queréis llamarlo de esa manera. Pero lo ponemos ahora así. Y esta es una de las relaciones más importantes del tiempo propio y es exacta a las ecuaciones de la relatividad especial, a la métrica de la relatividad especial. Esta ecuación es lo mismo que si multiplicamos ambos términos por c cuadrado. C cuadrado t cuadrado, c cuadrado t cuadrado menos x cuadrado. Sería la misma expresión únicamente que multiplicada por c cuadrado. Y a eso se le llamaría espacio propio. Pero esta es la ecuación fundamental. Este es el tiempo propio, o como consideraba Lorentz, el tiempo de la luz en el éter en reposo. Así que, a continuación, lo que hizo fue definir el tiempo propio medido en reposo como invariante. ¿Qué significa eso? Imaginémonos que tenemos aquí a nuestro Albert y este en el cohete, que son dos sistemas de referencia inerciales diferentes que se van a mover a una velocidad constante aquí y allá. Y si ambos hicieran cálculos, podrían calcular el tiempo propio del éter basándose en sus propios desplazamientos en la dirección de movimiento, aplicando esta fórmula, ¿de acuerdo? Este rojito lo haría con su propia fórmula y este verdecito lo haría con su propio tiempo local y su posición local. Pero lo que es importante es que después de hacer estos cálculos, independientemente de su velocidad, tal que lo que tengan, este t cuadrado rojito va a ser siempre igual a este t cuadrado rojito, ¿vale? Hizo Lorentz que estos fueran tiempos equivalentes. Y lo que necesitamos a continuación, y es donde vinieron las transformaciones de Lorentz, es dar con unas ecuaciones que nos permitan transformar las coordenadas de tiempo y de posición de un sistema de referencia a otro. Bien, fijaos, tenemos el sistema de referencia aquí en verde, con el tiempo al cuadrado menos x al cuadrado en verde. Este es el sistema de referencia en amarillo, ¿de acuerdo? Y ambos con estas operaciones tienen que ser igual a t cuadrado. Por lo tanto, podemos definir la siguiente ecuación fundamental. Si hacemos esta operación con un t verde y un x verde, tiene que ser igual a un t amarillo y a un x amarillo. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento original que hizo Lorentz. Pero bueno, esto es su teoría. No tienen por qué ser iguales. Él dijo, bueno, pues yo asumo que son iguales. Bien, pero para asumirlo ahora tenemos que ver qué relación hay entre las coordenadas verdes y amarillas, qué leyes de transformación para que cumplan estas igualdades, ¿vale? Esto es una hipótesis y él lo que hace es matemáticamente averiguar qué relación hay entre el t verde y el t amarillo para que se cumplan, y x verde y x amarillo, para que se cumplan estas igualdades. Esas son las transformaciones de Lorentz. Muy bien, originalmente me figuro que esto es lo que hizo, asumió esta transformación. T es igual a T, por ejemplo, el T en el sistema verde es igual al T en el sistema rojo dividido la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado. ¿Por qué? Porque es la relación que él había obtenido con las ecuaciones que hemos visto anteriormente entre la relación del tiempo propio y el tiempo del éter en movimiento. Es esta misma relación, ¿no? Pues
pudo suponer esta relación y también pudo suponer la relación con la x verde es igual a x roja dividido esta raíz cuadrada. Esta expresión se obtiene de las ecuaciones anteriores del tiempo propio. ¿Vale? Pero si hacemos esto, si hacemos que este tiempo verde y este tiempo rojo estén relacionados solo por el factor gamma, pues resulta que no son iguales. Esta no es la relación entre dos sistemas de referencia diferentes que midan pues, una velocidad de la luz o que midan el tiempo propio en el éter, ¿de acuerdo? No están gobernados por esta ecuación. Si esta ecuación la metemos aquí, esta igualdad no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar, introducir términos aquí, tanto en el tiempo como en el espacio, términos aquí, para que de esta manera, si calculamos esta operación con el verde y esta operación con el rojo, ambas sean iguales. Recordad esta expresión, t cuadrado menos x cuadrado, c cuadrado en rojo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo estamos haciendo al revés. Yo os doy primero la solución y después vemos que es correcta. Originalmente tendríamos que poner en esas transformaciones anteriores pues una función sin determinar, digamos, A para el tiempo y B para el espacio. Haríamos las operaciones que hacemos ahora y llegaríamos a la conclusión que para hacer la transformación de una coordenada t verde a otra coordenada roja que se está moviendo a una velocidad v, necesitamos introducir esta pequeña corrección dentro de la transformación. Esto es lo que se llama la transformación de Lorentz. Y lo mismo tenemos que hacer para la x, pero es algo más sencilla. ¿Lo veis? Aquí, de esta manera. Se puede sacar por inferencia al hacer un análisis dimensional, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos si metemos la velocidad de la luz y la velocidad de desplazamiento junto con x para que nos dé una dimensión temporal? Pero bueno, partimos de esto como diciendo, vale, pues vamos a probar estas soluciones a ver qué sale. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para comprobar si eso es cierto es hacer esta operación. Vamos a coger y vamos a sustituir este t cuadrado verde por la expresión con las coordenadas en rojo y este x cuadrado verde con sus correspondientes en coordenadas rojas. Si la ecuación, la hipótesis original es cierta, después de estas operaciones deberíamos obtener la misma expresión, pero con los coloritos en rojo. ¿De acuerdo? Porque entonces veríamos que esta relación es invariante. Vamos a probarlo. ¿Vale? Pues simplemente sustituimos ese t cuadrado que hemos visto y ese x cuadrado pues por sus correspondientes. Aquí lo que he hecho es simplemente simplificar el 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado c cuadrado por el factor gamma. Y como esto lo hemos elevado al cuadrado, pues es el factor gamma al cuadrado por t menos vxc cuadrado al cuadrado menos pues el x cuadrado que incluye el factor gamma al cuadrado dividido c cuadrado, que es lo que aparecía antes, ¿no? Y aquí x al cuadrado, pues que es x menos vt al cuadrado. Si queréis seguir poco a poco los pasos, son un poco liosos, pero son sencillos, lo podéis hacer en el papel junto con la presentación o por vuestra cuenta y entonces podréis llegar a la misma conclusión. Pues bueno, ahora lo que tenemos que hacer es elevar esto al cuadrado. ¿Vale? Vamos a operar. Tenemos la expresión, la elevamos al cuadrado, así, pues cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos doble producto del primero por el segundo, y lo mismo hacemos aquí con un menos, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos doble producto del primero por el segundo. Y ahora fijaos, tenemos aquí un c cuadrado. Por simplificar, vamos a multiplicar esta expresión, toda esta expresión por c cuadrado. Tenemos que acordarnos que hemos multiplicado por c cuadrado. Porque después en la solución final tendremos que volver a dividir por c cuadrado, ¿vale? Pero acordémonos que multiplicamos por c cuadrado porque nos va a simplificar las operaciones. Esto por c cuadrado y esto por c cuadrado. Multiplicando y metemos el c cuadrado pues dentro. C cuadrado t cuadrado más este c a la cuarta se nos queda c cuadrado.
Este c cuadrado de aquí, al multiplicar por c cuadrado, nos desaparece, menos gamma cuadrado, x cuadrado, etcétera, etcétera, pero sin el c cuadrado. Y lo he hecho así porque es mucho más sencillo ver que si multiplicamos este gamma cuadrado aquí en esta expresión con signo negativo y multiplicamos este menos gamma cuadrado por esta expresión menos 2x sub t, esto y esto van a ser iguales pero de signo opuesto, este negativo y este positivo, ¿vale? Y esos se simplifican. Y después de hacer todas las operaciones eliminando los términos que se nos han simplificado anteriormente, nos quedan gamma cuadrado c cuadrado t cuadrado más gamma cuadrado b cuadrado x cuadrado c cuadrado menos gamma cuadrado x cuadrado tal, tal, tal. Y cuando veáis una expresión de ese estilo, para poder seguir operando y simplificar, pues hay que factorizar. ¿Y frente a qué factorizamos? Pues obviamente frente a las coordenadas, que es lo que nos interesa. Que factorizar este t cuadrado y este t cuadrado. Como ambos tienen gamma al cuadrado, pues también lo vamos a factorizar. Y lo mismo aquí, x cuadrado y x cuadrado, pues vamos a factorizarlo. Así que vamos a poner juntas las x y las t. Y esto es lo que tenemos. Gamma cuadrado, c cuadrado, t cuadrado... Ah, sí, esta es la original, la anterior, no la voy a repetir. Aquí está ya todo factorizado, gamma cuadrado t cuadrado, y factorizamos este c cuadrado aquí, menos este v cuadrado que está aquí, con signo negativo, como veis. Y ahora más gamma cuadrado x cuadrado, v cuadrado menos c cuadrado menos 1. Y esto huele mucho a factor gamma al cuadrado. Fijaos. Factorizamos c cuadrado. Lo sacamos fuera y esto nos queda 1 menos v cuadrado c cuadrado. Hemos sacado este c cuadrado fuera y aquí lo dividimos. Y en este lo que hemos hecho es cambiarle el signo de más a menos para invertir esta expresión menos 1 menos v cuadrado c cuadrado, que es igual a esta expresión de aquí. Y esta expresión de aquí es el inverso al cuadrado del factor gamma. Aquí está, el inverso del factor gamma, fijaos. Entonces, esto y esto se nos va, esto y esto se nos va. Nos queda que este cuadrado c cuadrado menos x cuadrado. Pero recordad que para simplificar los cálculos, en una de las ecuaciones anteriores habíamos multiplicado los términos por c cuadrado. Ahora nos toca dividirlo entre c cuadrado. Y entonces nos queda t cuadrado menos x cuadrado, c cuadrado, que es la expresión invariante de las coordenadas rojitas. Es decir, hemos comenzado de las coordenadas verdes, las hemos sustituido por sus transformaciones de Lorentz, que parecían súper raras, y eso decíamos, no va a salir ni de coña, ¿no? Y fijaos que sí, después de simplificarlo todo, nos queda justo la misma expresión, pero en rojo, t cuadrado menos x cuadrado c cuadrado, lo cual demuestra que el tiempo propio relativista o de Lorentz es invariante frente a las transformaciones que ha desarrollado Lorentz. Y así Lorentz definió las transformaciones de esta manera. La temporal en un sistema de referencia verde o T', muchas veces lo veréis, por este, ¿de acuerdo? El X por este, el Y no se modifica y el Z no se modifica. Esto no significa que estemos trabajando en coordenadas realmente cartesianas, simplemente se denomina X a la dirección donde se está haciendo el impulso de la velocidad, se está boosteando, eso en inglés se dice boost, ¿no? X es la dirección de propagación del sistema de referencia, una velocidad constante y rectilínea, sin aceleración, ¿de acuerdo? Y estas son las transformaciones de Lorentz. Esta es la aproximación más o menos simplificada que utilizó Lorentz para sacar sus transformaciones y espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo más. Sobre todo que veáis que Lorentz realmente definió esas transformaciones que después Einstein volvió a resucitar para su teoría de la relatividad especial.
Y de hecho, originalmente, la teoría de la relatividad especial no era la teoría de la relatividad especial de Einstein, se llamaba teoría de la relatividad especial de Lorentz-Einstein. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo también unos links por si queréis aprender un poquito más sobre cómo derivó Einstein estas mismas ecuaciones. Hasta la semana que viene.